Reciban infinitas bendiciones en el nombre del Señor. Yo soy Jesús A. Géliga Torres y estoy ante ustedes en carácter de instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Hoy, domingo 25 de julio de 2021, estaremos ofreciendo la lección número 20 del presente ciclo. Se le ha dado el título de las implicaciones de una nueva vida. Usaremos versos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, y versículos del 12 al 20 y del 24 al 25. Se le dará inmediata lectura a estos versos, por lo que rogamos presten atención. En el poderoso nombre de Jesús, leemos Hechos 26, versículos del 12 al 20, y del 24 al 25. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Que el Señor añada bendición a su palabra. El libro de los Hechos contiene una buena parte de la historia de la iglesia primitiva. Sin este libro resultaría casi imposible tener un cuadro lógico de la obra apostólica. Este libro y las epístolas paulinas conforman un valor histórico incalculable. Como veremos al leerlo, no contiene la historia de todos los apóstoles, sino principalmente la de Pedro y la de Pablo. Juan es mencionado solo 3 ocasiones. Y todo lo que se cuenta de Santiago, el hijo de Zebedeo, es su ejecución por Herodes Agripa. Al inicio del libro se hace referencia a los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, el que sustituyó a Judas Iscariote. También se mencionan en el libro a figuras como Bernabé de Chipre, Marcos, a Santiago, el hermano del Señor, y otras figuras del Nuevo Testamento. De manera muy específica se presenta a Saulo de Tarso y la forma y manera como, después de su encuentro con Jesús resucitado, su vida fue transformada, y a partir de ese momento su nombre de Saulo fue cambiado a Pablo. En la lectura que nos incumbe en este día, nos encontramos con Pablo, luego de haber estado caminando en la ruta trazada por Cristo por cerca de 30 años. Acababa de cumplir los años de prisión en Cesarea, a donde había sido enviado preso por los soldados romanos, luego de una revuelta en Jerusalén.
Después de esos 2 años de cárcel en Cesarea, fue trasladado a Roma como recluso de las autoridades, y durante ese proceso ocurrieron varios brotes de violencia callejera y se habían enviado tropas para ayudar a los gentiles. Miles de judíos fueron asesinados y los soldados saquearon las casas de los ricos judíos. Los líderes judíos informaron el suceso al emperador romano, que envió un nuevo gobernador romano. Este nuevo gobernador se llamaba Festo. Relevó al anterior, pero Pablo permaneció como un prisionero. El rey Herodes Agripa II llegó a Cesarea para presentar sus respetos a su nuevo superior romano, oportunidad que aprovecha el nuevo gobernador y solicita su ayuda para tratar de atender el problema que planteaba el tener prisionero a Pablo. Herodes Agripa era poseedor de una excelente educación y había nacido en el tiempo cuando Jesús había muerto. Fue un aliado del pueblo judío hasta que estos se rebelaron contra Roma. Entonces se hizo aliado de Roma y luchó contra el pueblo judío. Era bisnieto de Herodes, el asesino de Juan el Bautista y de los niños inocentes en Belén. Es bajo estas circunstancias que Agripa y Pablo estuvieron enfrentados cara a cara en los asuntos tratados en esta lectura. Sentados frente a ellos estaba el gobernador romano Festo, los comandantes militares y sus invitados. Y Pablo aprovecha esta única oportunidad para compartir al Cristo que él había conocido. Leamos los primeros 3 versículos de la lección. Hechos 26, del 12 al 14. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me llamaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo había nacido en Tarso, a cientos de millas de Jerusalén, pero a una edad muy temprana había ido a residir a la ciudad de Jerusalén. Él no solo era un fiel judío, sino que era también conocido como un hombre devoto que vivía de acuerdo a la más rigurosa secta de los fariseos. Él tenía una agenda claramente establecida. Sabía que su gestión como fariseo le conducía a la incansable persecución de los practicantes de la nueva agrupación cristiana. Sabía también que recibía el respaldo de importantes figuras religiosas y políticas. Ese respaldo habría permitido que fuera nombrado para ocupar un asiento en el Sanedrín, lo cual le autorizaba a emitir su voto en contra de los seguidores de Jesús. Investido con esa autoridad, se movía de sinagoga en sinagoga y de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres, llevándolos a prisión, donde recibían todo tipo de castigo. Eran obligados a blasfemar contra el nombre del Salvador, y algunos de ellos fueron condenados a muerte después de haber soportado los más infames ultrajes. Pero Dios siempre ha obrado por senderos misteriosos. Gracias a las persecuciones llevadas a cabo por Pablo y por otros tantos, la iglesia de Jerusalén fue esparcida por los países y provincias vecinas. Sin darse cuenta, él fue el causante del mayor avance del cristianismo en su primera etapa, porque junto con estos cristianos que huían de su ira, el mensaje era esparcido por todos los contornos de Jerusalén. Pero Pablo no se conformó con llevar a cabo su nefasta obra solo en Jerusalén,
sino que estaba dispuesto a llegar hasta donde hiciera falta, de tal manera que pidió cartas al sumo sacerdote para que le autorizara a seguir con esta labor también en Damasco, a unos 160 kilómetros al norte de Jerusalén. Y es en esa gestión que acontecen los eventos que él declara ante el rey Agripa y el gobernador Festo. Cuando Pablo le pidió al sumo sacerdote que le diera cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco, recibió autoridad para arrestar a cualquier seguidor de Jesús y llevarlo a Jerusalén. Cuando él y sus compañeros se acercaban a Damasco, ocurrió lo inesperado. Muy cercano al mediodía vieron una luz del cielo intensamente brillante y oyeron una voz que hablaba. Más que una visión, esto era una manifestación divina, dirigida exclusivamente a Pablo. Sus compañeros vieron la luz, pero solo Pablo quedó ciego. Todos oyeron la voz, pero solo Pablo entendió lo que decía. La luz era la gloria divina del Jesús resucitado que se le había aparecido a Pablo personalmente en ese momento. Todos cayeron a tierra, pero solo Pablo escuchó en lengua hebrea la voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Antes de esa experiencia, Pablo estaba convencido de que atacando a los seguidores de Jesús, estaba actuando en conformidad a la obra de Dios, purificando al judaísmo de una herejía. Pero para su consternación se enteró no solo de que Jesús estaba vivo, sino también de que al infligir sufrimientos a sus creyentes, estaba atacando a ese mismo Jesús resucitado. La palabra coces significa patadas. Se incluye en esta frase como una expresión proverbial de aquel entonces, donde se tenía la imagen de un buey que da patadas a la gajocha con la que su amo lo punza para que siga arando. Y es que Saulo en su rebeldía insistía constantemente en hacer oposición a la verdad del evangelio, y esta rebeldía lo llevó a agraviar a muchos cristianos. Jesús hace este comparativo para enseñarle a Pablo que lo que él estaba haciendo, el evangelio, terminaría por dañarlo a él mismo. Vayamos ahora al versículo 15 de Hechos 26. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo creía conocer a Dios en todas sus dimensiones. Después de todo, él era hebreo entre hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, instruido a los pies de Gamaliel, y en cuanto a la ley, fariseo e irreprensible. Pero nada de eso impidió que fuera deslumbrado por una luz, caído al suelo y reprendido por una desconocida voz. En ese momento de frustración y humillación, reconoció que no conocía al Señor para nada. Sin poder preguntar otra cosa, dice: ¿quién eres, Señor? Y es que no sabía que el Señor era Jesús, y no entendía que al perseguir a los seguidores de Jesús, estaba persiguiendo al mismo Jesús y por ende al Señor. Solo cuando la luz y la voz de ese Jesús que tanto perseguía irrumpieron en su vida, derribando la tierra, solo cuando estaba doblegado, pudo por fin a comenzar a comprender que Cristo era el Señor. Leamos ahora los versículos de Hechos 26, 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús se hace manifiesto y da instrucciones específicas a Saulo. Levántate y ponte sobre tus pies. Saulo estaba siendo comisionado directamente, y ese es el punto central a resaltar en su defensa ante el rey Agripa. Esa comisión que recibió es la razón de sus actuaciones y del contenido del mensaje de su predicación. Jesús lo ha designado como ministro y testigo, refiriéndose a que a partir de ese momento se habrá de encargar de administrar tareas que se le asignarán y deberá cumplir con cada comisión de su maestro y señor. Después de esta experiencia de Saulo, su conversión le cambia el nombre a Pablo e inicia el cumplimiento de todas las comisiones que le fueran asignadas. Testificó su experiencia con Jesús ante judíos, gentiles, griegos, romanos, reyes y diversos pueblos. La conversión de Pablo se constituye en la más famosa de las conversiones de toda la historia de la iglesia. El Evangelio de Lucas muestra cuán impresionado está con ella, que la narra en 3 ocasiones diferentes. En Hechos 9 del 1 al 22, en Hechos 22 del 6 al 16 y en Hechos 26 del 12 al 18. Vemos un envío directo de Jesús a que Pablo predique a los gentiles, tarea que éste realiza con muy especial empeño. Antes de ser herederos de Dios y hermanos en Cristo, tenemos que procurar evadir la condenación eterna. Es por eso que cuando Pablo fue llamado, el Señor lo comisionó para que a través de la predicación del Evangelio, las almas se acercaran a la salvación por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vayamos ahora a los versos de Hechos 26, 19 al 20. Y dicen de la siguiente manera: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo sabiamente optó por obedecer las instrucciones que el Señor estaba depositando en sus manos. Su proceso de restauración le había llevado a un cambio total de vida, y de perseguidor se convierte en perseguido. Testifica ante el rey Agripa su absoluta fidelidad a Dios, dando espacio a que el Cristo resucitado le renovara y moldeara su vida. Pablo estaba convencido de que el arrepentimiento tendría consecuencias visibles en la vida de todo ser humano. Después de todo, eso fue lo que él mismo experimentó en su propia vida, respondiendo en obediencia a la voz y al mandato del Señor. Y es que el arrepentimiento sin cambio no es arrepentimiento. Una persona que no cambia su forma de pensar y su conducta después de haberse arrepentido solamente está aparentando esa experiencia de arrepentimiento. Leamos los versos finales de la lección, Hechos 26, 24 y 25. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El mensaje de Pablo, más que una autodefensa, es una prédica testimonial dirigida a buscar la manera de acercar al rey Agripa al arrepentimiento y llevar su prédica a todos los presentes. El grito argumentativo de Festo acusa a Pablo de estar loco como consecuencia de sus múltiples estudios.
Había muchas personas en el pasado en Puerto Rico que regañaban a los niños que los sorprendían leyendo la Biblia, alegando que eso los podía volver locos. Obviamente esto no es el resultado de la ignorancia y la falta de entendimiento de la palabra de Dios. Festo, el gobernador romano, no podía entender estos argumentos que eran de naturaleza espiritual. Pero Pablo sabía que Agripa sí lo comprendería porque era judío. Y ese era precisamente su propósito. Agripa no encuentra faltas en el apóstol, pero sigue inmerso en pecados muy grandes, incluyendo el de convivir maritalmente con su propia hermana Berenice. Tan efectivo es el mensaje de Pablo que en Hechos 26-28, Agripa le confiesa a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y es que la nueva vida de Pablo incluía tener que enfrentarse constantemente a personas que se resistían a aceptar el mensaje del evangelio que proclamaba. La intensa luz que vio Saulo, que le ocasionara ceguera física momentánea, permitió en él desarrollar una nueva forma de ver las cosas, ya no con los ojos físicos, sino más bien con los ojos espirituales. Había experimentado un encuentro personal con aquel a quien él perseguía, y así pudo percatarse de que su vida tenía un propósito más edificante, más liberador y sanador. Resistirnos a la restauración integral de Dios es como si tratáramos de romper una pared de hormigón golpeándola con nuestras propias manos desnudas. Al final, lo único que romperían serían nuestras propias manos. La restauración en la vida de Pablo fue evidente. Supo reconocer que iba por caminos equivocados y mal enfocados. Y más importante que eso, aprendió a empequeñecerse a sí mismo a la vez que resaltaba la grandeza del Señor. En virtud de estas cosas, oramos en este día. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día por la palabra que nos has dado. Gracias por cada mensaje que tú has inspirado para la abundancia de nuestra existencia. Gracias por la experiencia terrenal de tu Hijo Jesucristo. Gracias por permitirnos intentar vivir a la luz de tus enseñanzas. Gracias sobre todo por tu infinita misericordia que nos acerca cada día a tu santísima gloria. En nombre de Jesús. Amén.